Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. Estamos de vuelta en este día, viernes, comienzo de fin de semana con puente incluido. Durante 27 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. Un saludo para todas las personas que ya están activadas en el chat, muy atentos a esta charla muy interesante, donde les vamos a seguir invitando a que disfruten de la séptima jornada de enfoques clínicos con la doctora Daisy Castillo Sánchez. Ya está con nosotros, terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional, certificada en ergonomía laboral, certificada en integración sensorial, asesora externa, empresarial, cuenta con experiencia en seguridad y salud en el trabajo durante 18 años, en los cuales 12 han sido en el área de medicina laboral. La doctora Daisy Castillo Sánchez tiene una experiencia de 6 años de ubicación laboral en personas en situación de discapacidad y actualmente la presidente regional occidente del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Doctora Daisy Castillo, buenos días, bienvenida, la escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. En este momento vamos a empezar y el objetivo de esta socialización o de este compartir con ustedes es poder identificar lo que nosotros en el día a día tenemos como los famosos estudios de puesto de trabajo. ¿Qué sucede? Que nosotros en este momento estamos popularizando lo que es el término estudio de puesto de trabajo. Cuando nosotros hablamos de que es un estudio de puesto de trabajo, tenemos que partir de un gran marco. El estudio de puesto de trabajo es estudiar la actividad laboral. Entonces, cuando nosotros estudiamos la actividad laboral, que es la propuesta de hoy, es que miremos cómo definimos un estudio de puesto de trabajo. Hay diferentes definiciones. ¿Qué me lleva a mí a identificar qué o qué no debo hacer en un estudio? Es precisamente la finalidad del estudio. Entonces tenemos que el estudio de puesto de trabajo puede ser un examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando. Si yo miro este concepto, yo me voy a dar cuenta que un estudio de puesto de trabajo lo puedo hacer, es transversal a todas las disciplinas. Entonces, ¿quién estudia el trabajo? Lo estudia el ingeniero, lo estudia el ergónomo, lo estudia el médico, lo estudia el fisioterapeuta, lo estudia el fonoaudiólogo, ¿cierto? Lo estudia el terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Porque tenemos unas visiones distintas de formación para ver el trabajo como una actividad. También nos dice Fertón y Grosso en 1978 que la descripción detallada el estudio de puesto de trabajo es una descripción detallada de los cometidos y los requisitos exigidos para desarrollarlo. Es también el resultado de la investigación de puestos. ¿Qué sucede? Aquí ya viene otra connotación. Entonces la pregunta que nos haríamos, venga, entonces un estudio de puesto de trabajo también puede ser una descripción de oficio, también me ayuda a montar perfiles. Entonces mire que ahí empieza una gran gama de la finalidad de un estudio de puesto de trabajo. Un documento en el que se recoge el contenido, los requisitos y el contexto, nos dice Besky y Soder en 1983. Aquí viene otra ampliación a ese concepto y es que estudio de puesto de trabajo es toda la triada de relaciones que se establece dentro de ese contexto. Lo otro es que recogen las principales tareas y funciones y las actividades frecuentemente están enumeradas de la misma manera que se hubiera deseado que lo estuviera en una lista de tareas original o preliminar, cae en 1983. Si nosotros miramos esta definición, también nos dice, venga, esto también nos estará ayudando o nos estará dando visos para establecer estándares de cómo debo hacer la tarea, cómo es que yo hago el mecanismo, la metodología del paso a paso. Entonces, miren que si nosotros miramos todas esas definiciones, todas nos están aportando un granito de arena a lo que tengo que ver desde la definición y el para qué de un estudio de puesto de trabajo. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en que el estudio de puesto de trabajo, según eso, podría tener muchas orientaciones y si estamos hablando en seguridad y salud del trabajo, vamos a ver que podemos hacer estudios de puesto de trabajo partiendo del riesgo que yo identifique, quiera mirar y en el que tenga la experticia. Entonces, por eso traje a colación la definición de riesgo biomecánico, porque realmente ese es
la orientación que le vamos a dar a esta socialización. Entonces, ¿qué es el riesgo biomecánico? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico, que le exige a quien ejecuta la labor, puede estar presente o no en un puesto de trabajo, eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros ayer hablábamos de una experiencia que tuvimos con una empresa antioqueña que se llama Los Pinos, cuando nosotros mirábamos la identificación y valoración de riesgos y peligros, nos llamaba mucho la atención que en todas las actividades había el riesgo biomecánico presente de moderado a alto. Cuando nosotros empezamos a discernir allí, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene identificar esto, que puede ser que no necesariamente tengamos un riesgo. Entonces, eso es importante. Entonces, puede existir un peligro en un puesto de trabajo, pero el riesgo asociado puede ser completamente aceptable. Para conocer el riesgo asociado es necesario efectuar la evaluación específica del peligro biomecánico determinando el nivel de riesgo. Una cosa es identificarlo, otra cosa es valorarlo y otra cosa, yo puedo hacer valoraciones cualitativas y cuantitativas. Cuando aparece la valoración cuantitativa es cuando yo hablo de los métodos evaluativos. Entonces, la descripción puede variar según la función que tiene en el contexto de la comunicación, en ámbitos científicos, literarios, publicitarios, analíticos, entre otros. Existen diferentes tipos de descripciones, en las cuales mencionaremos los más comunes y les hago esta referencia. ¿Por qué? Porque casi que nosotros en estos procesos de estudios de puesto de trabajo podemos tener dos posibilidades: reconstruir el ahora o reconstruir el ayer. ¿Y eso de qué depende? De la finalidad que yo busque en mi estudio. Entonces, esto es como para irnos guiando un poquito y empezar a, la propuesta es empecemos a denominar las cosas por su nombre. Entonces, podemos hacer estudios cualitativos que cuentan la asociación entre contextos estructurales y situacionales, me dice el cómo, ¿cierto? Y tenemos cuantitativos que describen la asociación o relación entre variables cuantificándolas. Entonces ahí aparecen los métodos evaluativos, los que conocemos para evaluar riesgo. Está el OCRA, está el REVA, está el NIOSH, etc. Ellos nos van a dar una numeración, un nivel de riesgo numérico, pero ahí es donde viene. Entonces, si yo hablo de que tengo cualitativos y cuantitativos, el llamado es, a ver, miremos, porque esto varía, según lo que les comento desde el comienzo, en su finalidad. Entonces, podríamos decir que nosotros tenemos lo que se llama un estudio de puesto de trabajo para inspecciones ergonómicas. ¿Qué sería? El objetivo, ¿cuál sería? Identificar el riesgo. ¿Para qué me va a servir? Para mis sistemas o mis programas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Tenemos los otros que nacen o emanan de una vez yo identifico, yo tengo que cuantificar, porque el objetivo del método evaluativo es predecir la posibilidad o la probabilidad de daño. Entonces, esos estudios podrían ser perfectamente estudios de puesto de trabajo cuantitativos o cuando nosotros nos piden métodos de valoración de riesgo biomecánico. Entonces, aquí vuelve predictor de daño, ojo con eso. Predictor de daño quiere decir la posibilidad, pero no la determinación de la producción de daño. ¿Por qué? Porque acordémonos que este tipo de riesgos, como todos los riesgos, son multifactoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta predicción, hay muchas variables igual. Otro que tenemos, que es el que nosotros muchas veces encontramos en las solicitudes o las empresas no lo tienen tan claro, y es cuando aparece una cosa es el sistema, una cosa es identificar mi riesgo y otra ya es cuando aparece una posible enfermedad profesional y aparece lo que nosotros determinamos o lo que se determina desde la ley, la definición de origen de esa enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Esos estudios realmente tienen una denominación con un apellido. ¿Cuál es la denominación? Estudios de puesto de trabajo para definición de origen osteomuscular. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué diferencia hay entre estos dos primeros y este? Una diferencia importantísima es que estos dos primeros, o sea, lo que es la inspección ergonómica y lo que es la valoración de riesgo biomecánico me miden el hoy, el ahora. ¿Por qué? Porque son predictores, porque yo estoy mirando en mi contexto hoy qué me está pasando, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué recomendación puedo dar para evitar esto. Este estudio ya viene con un proceso muy diferente. ¿Cuál es el proceso tan diferente que tenemos en este estudio? Primero, que es retrospectivo. Recordemos que la Junta Nacional
el año pasado en noviembre, nos dio una posibilidad aquí en Colombia de mirar realmente cuál era la diferencia de esto. Y por qué entender que el método me ayuda a mirar el hoy, pero no me ayuda a mirar el ayer. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que miramos en estos estudios de puesto de trabajo de definición de origen osteomuscular es que realmente voy a hacer un estudio descriptivo apoyado en un concepto biomecánico, que es la medición de tiempos y movimientos articulares dependiendo de la patología en estudio. Entonces es cuando nosotros realmente tenemos que conocer más a fondo cómo es el proceso productivo, cómo era el proceso productivo, si realmente la persona, cuál fue su característica de exposición en ese tiempo, reconstruir una estación de trabajo, reconstruir unos materiales, reconstruir unos insumos, porque ese es el que me va a determinar y le va a permitir al ente calificador o al profesional calificador poder establecer esto que es tan claro, la relación causal, la relación causa-efecto y la influencia del factor de riesgo ergonómico desde la actividad laboral, o sea, desde esto que está aquí, desde la descripción del oficio. Entonces, otro que tenemos, otro estudio de puesto de trabajo, tiene otra finalidad. ¿Cuál es la otra finalidad del estudio de puesto de trabajo? Es un estudio de exigencias integrales del oficio. ¿Y eso qué es? ¿Para qué me sirve? Estos son los estudios que se hacen cuando nosotros vamos a hacer procesos de reincorporación socio-laboral y ocupacional. O sea, estos estudios tienen otra connotación. Me están estudiando también el hoy, pero me tienen que estar estudiando el hoy con una proyección de adaptación si es necesario. ¿Para qué? Para que el trabajador que ingresa con una recomendación, que tiene una pérdida de su capacidad funcional, pueda volver a ser un trabajador productivo, eficiente y competitivo. Entonces, estos, a diferencia un poquito de estos que me miran muchísimo el riesgo biomecánico, ellos tienen tiene tres connotaciones. Primero, porque decimos integral, porque es un estudio que tiene que mirar las exigencias sensoroperceptuales, porque eso hace parte de la integralidad del individuo, tiene que mirar la parte osteomuscular, o sea, todo lo que tiene que ver con procesos y habilidades motoras, pero la otra parte que es clave en los procesos de trabajo, y por eso hablamos de la actividad laboral como un medio de socialización, son precisamente esas interrelaciones sociales y emocionales que tenemos o psicológicas que tenemos en el proceso de trabajo. Sí, señor. Perdón. Una pregunta es con base a la parte de los reintegros sociolaborales. Me pregunto, cuando la persona, el colaborador o trabajador o empleado, como se quiere decir, tiene algún tipo de antecedente musculoesquelético, por ejemplo, de origen común, y resulta que es, por ejemplo, de compromiso estético. En estos días me tocó una colaboradora de servicios generales y tenía una mamoplastia, pero estética. Entonces, si uno ve el contexto, dice, listo, esto se lo hizo desde la parte estética, pero porque muchas veces la mamoplastia se hacen para hacer recesión de algún tipo de tumor. ¿Hasta dónde llega uno el rol como ARL para tener injerencia o no injerencia sobre ese tipo de reintegro laboral, paulatino o no? Porque muchas veces las empresas son muy olímpicas, y qué pena decirlo, pero muchas veces así, y son solamente producir, pero muchas veces se demerita la salud musculoesquelética del trabajador y uno queda como en ese limbo, porque uno igual, a pesar que se encarga de los sistemas de vigilancia, el alcance funcional como ergónomo o como oficio especialista es bastante limitado, o como terapeuta ocupacional. Gracias. Mira, ahí hay una condición importante y es donde nosotros muchas veces desde la parte legal nos quedamos de este lado, ¿cierto? Porque recordemos un poquito el histórico. El manual de procedimiento y reincorporación sociolaboral emana del sistema de riesgos laborales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras se supone, pero nosotros tenemos que partir de dos cosas. Cuando nosotros tenemos una alteración, tenemos en nuestro sistema la posibilidad de tener todo lo que llamamos, que se parece muy lindo en la realidad, en la literatura, pero en la realidad es una cosa muy distinta y se llama rehabilitación integral, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y tú lo dices en lo que nos comentas, venga, ¿hasta dónde llego? Porque es que la ARL me dice, parece aquí que son riesgos laborales, ¿cierto? Y parece de aquí que eso es común. Entonces, uno realmente, ¿qué mira?
sea, por ejemplo, qué es lo que personalmente tenemos que mirar y lo que yo miro es la funcionalidad del trabajador. ¿Por qué? Porque es que nosotros en ese sentido estamos colocando a una persona con una necesidad, en este caso, pues obviamente de salud, y yo tengo que buscar que esa persona realmente sea productiva. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos encontramos con las empresas y con el tope de las empresas diciendo, pero venga, a mí qué importa, es que yo necesito el 100 y no el 80, ¿cierto? Porque sobre eso me miden. Y es empezar a enseñar esa cultura a la empresa de que el 80 puede ser igual o mejor que el 100. Y es ahí donde nosotros empezamos realmente a retomar la habilidad integral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro medio a que nos volvemos especialistas. Y especialistas es que una tarea, una función, y de ahí no sale. Y nos basa en las empresas, y más en esas empresas de orden productivo. O sea, ay, no es que él esté quede ahí porque es excelente para empacar, por decir cualquier cosa. No, él es excelente para pulir. Venga, pero aparte de esa excelencia, ¿qué le vamos a agregar como ser humano a que realmente sea efectivo ese proceso una vez ocurre un evento de estos? Entonces, el llamado también, sobre todo en los procesos de reincorporación y en los programas es, venga, miremos la habilidad, esto que estamos aquí, tan claro, habilidad integral. Nosotros exploramos una sola actividad desde la connotación de destreza. Y así formamos a nuestro trabajador. Y entonces venimos y decimos, ay, venga, hagamos un proceso de rotación de tareas, hagamos un proceso de polivalencia. Entonces yo me devuelvo al otro lado y les pregunto, venga, ¿cuántos trabajadores los que tienen aquí tienen una evaluación, intereses, gustos, antecedentes ocupacionales, laborales y de actividades libres que podamos explorar? Entonces, esa es casi que la connotación. Y los casos, sobre todo en procesos de reincorporación sociolaboral, se establece un parámetro, pero la realidad es una muy distinta, ¿cierto? Entonces, el llamado es, venga, miremos la integralidad de los procesos. Miremos realmente y potenciemos lo que desde discapacidad nos han dicho todo el tiempo y es la posibilidad de, no la falta para. Entonces, ese es como el llamado, ¿cierto? No es fácil, no es fácil. Bueno, entonces ahora quería mostrarles a darles ejemplo de lo que podría ser esos estudios, una de las propuestas frente a lo que mirábamos entre cuál es cualitativo, cualitativo, cuantitativo, que implica una inspección, que implica una identificación de riesgo, que implica una valoración para definición de origen. Entonces, una inspección de puesto de trabajo permite identificar oportunamente las condiciones desfavorables y factores de riesgo biomecánicos. Porque tiene ese objetivo, ese es el apellido, estudio de puesto de trabajo o mejor, inspección ergonómica. Cuando a mí me hablan de una inspección ergonómica, automáticamente yo me paro en un contexto que se llama observación directa, entrevista a trabajadores y conocimiento del proceso productivo en el hoy, en el ahora, qué es lo que ingreso, cuál es el proceso que espero y cuál es mi producto y sobre eso evalúo el riesgo o lo identifico, porque realmente me busca identificar el riesgo. Entonces, para emitir medidas preventivas y correctivas que brinden confort en las actividades desarrolladas, promoviendo así una óptima condición de salud y por ende eficiencia y alta productividad. Entonces, aquí lo que les traigo es como los ambientes de trabajo. Cuando yo hago una inspección ergonómica, biomecánica, yo no me puedo quedar solamente en la persona. Ojo con eso, yo tengo que mirar las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claramente establecido desde la ergonomía que la ergonomía lo que busca es realmente tener un proceso equilibrado entre el ambiente, la necesidad productiva y el trabajador. No nos podemos quedar solamente es el trabajador el que hace. Otra recomendación que nos es muy importante en las inspecciones ergonómicas es mirar todos los actores, es decir, actores, ambiente, producción, supervisor y trabajadores diversos. ¿Qué me he encontrado en la práctica profesional? Que me piden inspecciones ergonómicas para procesos de reincorporación sociolaboral. Yo me quedo, espere un segundo. Entonces yo me voy a hacer una inspección ergonómica para poder ubicar y adaptar un proceso de reincorporación laboral a un trabajador. Y uno dice, venga, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es la finalidad? Eso es lo que tenemos que tener cuidado y por eso el llamado de esta socialización es ojo con lo que vamos a pedir. Todo tiene un apellido, todo tiene una finalidad. En español,
La inspección ergonómica es para mirar riesgos, no para hacer procesos de reincorporación laboral. ¿Listo? Esa es una claridad que me parece clave. Otra cosa es que, ojo, estos informes son basados en la observación y en la entrevista a las personas que desempeñan un oficio guiadas y organizadas por un profesional conocedor de riesgo biomecánico. ¿Por qué soy tan enfática en decir las personas? Porque son todos. Yo voy a hacer una inspección a un proceso productivo, se llama empaque. Voy a hacer una inspección biomecánica ergonómica, ¿para qué? Para un proceso que se llama doblador. Y un doblador no es único, excepto pues obviamente una empresa pequeña, pero tengo que mirar todos los trabajadores y hacer una encuesta a todos los trabajadores, mirar todos los gestos del trabajador y ahí sí hacer las famosas recomendaciones que hacemos cuando encontramos, súbalo, bájelo, póngalo, quítele, póngale, ¿cierto? Pero es que es al proceso, con proyección a que ese proceso, como está diseñado, me puede generar o me está generando un riesgo biomecánico latente. Y las diversas interacciones que se pueden presentar por el relacionamiento permanente con el medio, los procesos y su organización. ¿Cierto? Cuando yo llego a hacer una inspección ergonómica, yo tengo que ser muy claro y muy responsable en mirar procesos productivos. Yo no puedo decir, venga, voy a hacer una inspección ergonómica y me voy para la dobladora. Pum, llego, miro la dobladora, 2 horitas, listo, bien. No, yo tengo que ir mucho más allá porque esa es mi responsabilidad como experto en el tema. Yo tengo que ir a hacer una indagación, una entrevista, un conocimiento del inicio, una claridad de tener tiempos efectivos, tiempos no efectivos, cuál es la producción que más demanda, cuál es la que menos demanda, cuál es la más rápida, cuál es la menos rápida. Eso es una inspección biomecánica. Entonces aquí les traía de pronto unos ejemplos, espero que los vean, frente a las inspecciones como se enmarcan. Entonces está registro fotográfico, está ya lo que hablamos de manera general, lo que es la postura estándar, lo que es el entorno físico, lo que son los riesgos que se me están presentando, los recursos dentro de una actividad laboral, un oficio específico que voy a ver. Porque ¿qué hacemos también nosotros? Las inspecciones biomecánicas muchas veces van desde una mirada muy allá, muy grande, muy macro, pero el objetivo es que las inspecciones biomecánicas apunten a una actividad específica, o sea, a una tarea específica. Ahora tenemos ese gran marco que nos dio la posibilidad de que efectivamente, o la realidad de que hay un posible riesgo ergonómico o biomecánico, y aparecen entonces la parte cuantitativa, que son los métodos de valoración para riesgo biomecánico. Estos definitivamente requieren un proceso de validez, de confiabilidad entre los calificadores, es un proceso de entrenamiento. Nosotros conocemos muchísimos y nos ha pasado, yo pienso que también es en el afán de dar respuesta, de que muchas veces nos sentamos y nos leemos el método. Súper chévere. Sí, eso es muy válido porque eso hace parte del conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos sometido a hacer una calificación del método y una validación por el conocedor del método? Eso es importante. Entonces nosotros, pues, o sea, es entendible, vuelvo y les digo, pero sí es importante apuntar a la realidad del qué, del cómo, del para qué. Porque muchas veces nos ha pasado que nos piden, y vuelvo y digo, evalúenme el REVA para definir un origen laboral de una enfermedad. Y uno dice, venga, quiere que le evalúe el hoy, pero es que si el señor no empezó los síntomas hoy, el señor empezó los síntomas 10 años atrás, ¿será que le aplico el REVA? ¿Será que le aplico? Entonces es por eso, pienso que ha habido como les dijera yo, como una dificultad, o más que una dificultad, nos hemos enredado. Lo mismo lo pasa con el concepto de riesgo biomecánico, riesgo ergonómico. Esto ha sido un verdad de cosas, de colazos que nos llegan de otros países, pero lo importante es tener claro el qué y el para qué. Entonces, listo, a mí me están diciendo, mídame la probabilidad de daño que hago, un método. ¿Cuál sería el método ideal? Tengo que conocer, ahí sí, muy fuertemente, ausentismos y características de lo que le está pasando al trabajador para yo poder decir eso también. O
sea, a mí no puedo, yo llego como especialista y digo, ah, sí, movimiento repetitivo. Venga, yo le pongo un OCRA, le pongo un método, un checklist y ya sale. ¿Cuántas veces me he remitido a preguntar al trabajador, vení, ¿a ti realmente te molesta la muñeca? ¿Son los dedos? Ah, no, es que es el hombro. Ah, estas son cosas distintas. Entonces, eso es el objetivo de estos métodos, son supremamente valiosos, claro, pero es que ¿cuál es el objetivo de mirar el método? Identificar claramente para qué se aplica. Entonces, aquí, vuelvo e insisto, cuenta con estudios estadísticos que permiten establecer las desviaciones como predictoras de posible daño corporal. Cuenta con instrumentos de aplicación parametrizados. O sea, muchas veces nos pasa, y esa es la interpretación que hacemos en los métodos, es, ay, pero ¿cómo así cogió la peor tarea y la evaluó? Le tomó la fotografía a la peor postura. Hombre, si nosotros conocemos el concepto del método, sabemos por qué está pasando eso. ¿Listo? Entonces, aquí solamente les traía pues acumulación como el OWASP en términos de su valoración y puntuación de riesgo de acuerdo a segmentos corporales como el tronco, los brazos y obviamente la postura de trabajo, que es una de las características que evalúa OWASP. Se basan en la normatividad para identificar la presencia de riesgo biomecánico. Estos métodos tienen necesariamente que tener unos estudios de factor epidemiológico que les permiten identificar cuáles son las posturas, el tiempo, los pesos, las características del gesto corporal para ser predictores de daño. Ahora quería ampliar un poquito lo que tiene que ver con los estudios de puesto de trabajo para definición de origen. Entonces, una de las reflexiones que traigo en este momento es qué voy a medir en la definición de riesgo para definir el origen osteomuscular. Yo tengo que definir un inicio ¿de qué? De una sintomatología. Tenemos clarísimo que cuando estudiamos enfermedades laborales de origen osteomuscular, hay un concepto básico y transversal que se llama trauma acumulativo. Y el trauma acumulativo no se da con el hoy. Como su nombre lo indica, es la suma de. Cuando yo tengo eso claro, yo sé que el síntoma es el detonante. ¿Qué sería mi trauma acumulativo? Lo que me detonó el síntoma. Entonces, ahí en la bibliografía epidemiológicamente hablando, tenemos súper claro que todas las articulaciones tienen una posibilidad de desgaste diferente, de acuerdo, obviamente, al factor biomecánico al que esté expuesto. Y desde ahí aparecen todo lo que nosotros llamamos factores biomecánicos para evaluar el desorden musculoesquelético. Postura, continuidad, características de la tarea, niveles de exposición, todo eso que evalúan los que califican enfermedad, definir de origen laboral. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Hombre, yo tengo que estudiar el ayer. Y para estudiar el ayer yo tengo que tener muy buena estrategia de indagación en esto. ¿Cómo la tengo? Una vez defino dónde empieza la sintomatología, me regreso. Y la Junta Nacional, en la directriz que dio es muy clara, como mínimo 7 años. ¿Por qué? Porque es trauma acumulativo, excepto que sea una actividad supremamente exigente en rapidez, que las tenemos también. Ahí hemos tenido casos en que se desarrollan traumas acumulativos y enfermedades laborales en 3 meses en actividades supremamente manuales de exigencia en movimiento, fuerza y destreza igualita, y en 3 meses lo tenemos. Sí, eso pasa, pero esa no es la realidad de todas las actividades laborales. Entonces, ¿qué debemos contestarnos allí? ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Dónde lo ejecuta? Ojo con esto. Muchas veces nosotros encontramos, aquí les traigo a colación algunas de los procesos productivos. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo hago para saber qué hace? Hombre, me voy a perfiles, me voy a descripción de oficio, me voy a características que la empresa tiene. ¿Por qué? Porque sucede que mi doblador en la empresa XX llega y el doblador tiene la posibilidad de manejar más que la dobladora, trabaja troqueladoras, cortadoras, pero en la empresa YY, solamente trabaja dobladores. Entonces, eso es el que hace lo define cada empresa. Nosotros nos acercamos en seguridad y salud en el trabajo a entender las actividades económicas, pero es para poder agrupar.
No es para decir todos los de metalmecánica, todos los de confección, todos los de operadoras, de avícolas tienen este riesgo. No, todos los procesos son distintos, todas las alturas son distintas. ¿Que se busque una finalidad? Sí. Y por ejemplo, cuando hablamos en alimentos hay algo que se llama las buenas prácticas de manufactura y ellas obligan a tener. Pero eso no quiere decir que en esa empresa X me van a hacer lo mismo porque manipulan alimentos en la empresa Y. Las cosas son supremamente distintas. De ahí la importancia de que estos estudios realmente respondan a la individualidad. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cierto? Puede ser que el empaque para que empaca, para que pase a otra línea del proceso que se llama almacenamiento. Eso lo tengo que tener en mi cabeza. Las líneas de producción me sirven para esto. Y para poder indagar mucho más allá y poder pedirle a la empresa, venga, esto sí realmente cambió. Usted antes con qué sellaba, con cinta, ahorita ya está con encintadora. Antes usted tenía una pistola una pistola digital para determinar los códigos de barras, ¿cómo lo hacía? Ah, es que antes lo hacíamos con planilla. Esto es lo que tiene que aprender a uno a indagar, porque no podemos seguir siendo, entre comillas, un poquito irresponsables en evaluar el hoy, cuando el trabajador ya viene enfermo. ¿Listo? Y ahora lo otro, ¿cómo es la relación de esas herramientas, esos insumos con la manipulación que hace el trabajador? Eso es clave. Porque nosotros tenemos una responsabilidad grande cuando hacemos estos estudios, y es que nosotros tenemos que darle toda la fotografía a la persona que tiene la potestad de hacer la calificación. Entonces, cuando yo miro esto, digo, venga, entonces como calificador, ¿qué tengo que mirar en un estudio? Yo puedo pensar que una descripción de oficio me sirve para evaluar una enfermedad laboral. ¿Yo qué le tengo que pedir a un estudio de puesto de trabajo para que realmente sea uno de mis insumos, así como puede ser una ayuda diagnóstica, un insumo objetivo para yo determinar si hay un factor causal de esa patología? Entonces, si nosotros hacemos esto y lo relacionamos con ambiente, con procesos, con tiempo, con características de producción, nosotros realmente le podemos dar un mapa real a esa persona que tiene esa gran responsabilidad de calificar. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro concepto, dentro de nuestra normatividad, es muy clara que uno de los insumos que se tiene que pedir para calificar o para definir origen es el estudio de puesto de trabajo. Entonces, ¿yo qué tipo de calidad de estudios de puesto de trabajo permito, leo, admito, o simplemente con el título de estudio de puesto de trabajo y me salen con una descripción? Yo entro a valorar un proceso de un trabajador que está enfermo. Entonces, esto ya es como para ampliar un poquitico este proceso de estudios de puesto de trabajo para definición de origen. Tenemos definitivamente que arrancar desde un diagnóstico referenciado en el CIE 10 y la lateralidad cuando aplique. Muchas veces, ¿qué nos está pasando cuando empezamos a hacer estudios de puesto de trabajo? Lo primero es que nos llega la solicitud de la EPS, por lo general, porque recordemos que cualquiera de los entes puede solicitarlo. Entonces nos aparece algo como síndrome de túnel del carpo. Muy bien, listo, perfecto. ¿De qué mano? El señor es diestro, pero sucede que las electromiografías y todas las cosas han sido de su mano contraria. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Muchas veces la lateralidad para nosotros es clave y para los calificadores obviamente es clave. ¿Qué tenemos que hacer dentro de ese proceso de recolección de información? No son 2 horitas que yo miro, porque acuérdense que esto es retrospectivo, o sea que si a mí me dicen, venga, yo en 2 horitas hago el estudio, yo me quedo como pensando, no, tengo que aprender, porque regularmente esto lleva entre 3 y 4 horas con la empresa sentado a hacer una retrospectiva y con todos los implicados. Entonces, ¿qué necesitan? Un estudio de puesto, una entrevista, un formato de recolección de información para la empresa y para el trabajador. Acordémonos que lo que está escrito tiene más peso de lo que yo te digo. Los perfiles de cargo, la descripción de cargos oficios, la matriz, ¿cierto? Los aros, si es que si los tienen, identificar claramente el inicio de la sintomatología como determinante para la recolección retrospectiva de datos en cuanto al proceso productivo. Clave, yo tengo que preguntar los síntomas, cuándo arrancaron.
Los trabajadores me dicen muchas veces, pero espere, yo empecé a consultar como 3 años después de que me empezaron los síntomas. Eso es lo clave. Yo consulto porque ya no hay otra opción. Y yo tengo que empezar a identificar claramente el inicio de esos síntomas. Siempre. Se volvió todo. Ok, listo, gracias. Lo otro. Yo voy a hacer una recolección con todo el mundo. Y muchas veces los médicos calificadores nos han enseñado mucho en este aspecto y nos preguntan, ¿el trabajador estaba? ¿El trabajador no está? ¿El trabajador ya no labora en la empresa? ¿El trabajador está incapacitado? ¿Quién es el trabajador que más tiempo tiene? ¿Quién es el trabajador que menos tiempo tiene? ¿Con quién recolectaste la información? ¿Cierto? Eso es clave. Esas son las relaciones de trabajo. Es importante identificar las características del proceso productivo, como les decía, cambio de instalaciones, todas las empresas, gracias a Dios, evolucionan. Y no es lo mismo como teníamos un Corona hace 20 años a como tenemos un Corona hoy. No es lo mismo tener un salón bajo las condiciones que teníamos hace 2 años a las que tenemos hoy con pandemia. Entonces, mire que eso determina procesos y eso es lo que yo tengo que aprender a identificar y poderle mostrar al que está leyendo. La relación de equipos, herramientas, insumos, disposición y distribución de las estaciones de trabajo, eso es claro y eso es importante. ¿Por qué? Porque es que no solamente pensemos en que este estudio me va a servir a el ente calificador, sino que también esto es un insumo para poder ayudarle a la empresa a hacer un recuento de sus cambios. Muchas veces nosotros llegamos y con los famosos sistemas de vigilancia epidemiológica las empresas a veces se les olvida registrar. Este puede ser una buena herramienta para empezar a hacer ese tipo de cosas. La propuesta de identificar el proceso productivo es tener un contexto real de la ubicación o puestos a analizar. Esto también es clave. Nosotros, dentro de nuestros procesos productivos, tenemos una denominación, que la denominación realmente la da el organigrama y la organización administrativa de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros en el sistema llamamos trabajador, el sistema de riesgos laborales, pero sucede que la empresa me le puede llamar colaborador, empleado, facilitador. Hombre, ese es el contexto de la empresa y eso es lo que yo tengo que identificar que es distinto. ¿Eso por qué es tan distinto? Porque eso determina relaciones de trabajo al interior de las labores. Y por último, estarían los estudios de exigencia integrales del oficio, que como les comentaba al comienzo, tienen un objetivo real y claro, y es la finalidad de hacer un proceso adaptativo al trabajador que tiene unas recomendaciones. Como lo mirábamos ahora, inicialmente esta es una propuesta del sistema de riesgos laborales, pero ahora no tenemos solamente recomendaciones de orden laboral. Incluso me atrevería a decir que tenemos más recomendaciones de las características de enfermedad común que la enfermedad laboral. Entonces, este es el objetivo. Indiferentemente, el objetivo de este proceso es realmente eso, un conocimiento integral de las exigencias sensoroperceptivas, psicosociales y motoras que tiene el proceso productivo versus las funciones que realiza o realizará el trabajador con recomendaciones. De aquí es que tiene la lógica de hablar de que ese trabajador tiene un reintegro directo, tiene un reintegro con adaptaciones, tiene una reubicación o por último una reconversión de mano de obra, que es muy difícil que la veamos aquí, pero que se debería de dar. Entonces, esta es una propuesta y muchas veces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo del programa? Es enseñarle a la empresa que no son del área de la salud, que eso es clave, pero que ellos aprendan a identificar un acercamiento a esa identificación, aprendan a identificar realmente si esa exigencia puede empeorar, mantener o mejorar la condición del trabajador. Entonces, una de las herramientas que utilizamos, habrá muchas, y es realmente ayudarnos a ver el qué, el cómo, y desde ahí identificar requerimientos físicos, requerimientos mentales, requerimientos sensoriales, ayudas mecánicas, observaciones y cuál es la exigencia real de la actividad. Entonces, realmente ese es como el gran BACAT que hacemos en estudios de puesto de trabajo y
que un estudio de puesto de trabajo es la posibilidad de hacer y conocer un proceso productivo con todas las interrelaciones que se establece, pero que define las características de los estudios de puesto de trabajo es para qué lo necesito. Bueno, hasta aquí pues entonces está como la socialización, una frasecita que quería que miráramos antes de hacerlo: tómate un tiempo para pensar en ello. A mí me parece supremamente claro que nosotros también nos volvamos unos críticos dentro del quehacer, porque muchas veces recibimos cosas, nos hacen solicitudes y nosotros, ¡pum!, de una vez con la solicitud pensemos un poquito en qué nos están solicitando para poder llegar a ser responsables, objetivos y cumplir con la tarea que nos están solicitando. Muchas gracias. Doctora, gracias. Daisy Castillo. ¿Hay alguna pregunta acá para la doctora? Adelante, caballero, la escuchamos. Queda claro que dentro de esos diversos estudios es importantísimo que se diga para qué. En nuestro medio, entiendo, los estudios más solicitados son para definir origen. Dentro de esa solicitud vemos que una de las grandes fallas, cuando la mayoría de esas solicitudes provienen de las EPS, pero muchas veces a quien va a ejecutar el estudio no se le informa ni el diagnóstico, ni la lateralidad, ni la finalidad. Entonces, cuando a ustedes les llega eso, pues ya yo me pregunto cómo entran a resolver esa falencia. Segundo, los médicos calificadores tienen las suficientes herramientas, conocimiento para definir el origen con lo que ustedes les mandan. ¿Es suficiente la información? Me refiero. La mayoría son traumas acumulativos y hay que hablar de la frecuencia, de la intensidad, de la concentración. Si ustedes comienzan a hacer esos estudios con esa información, con esas falencias, y le llega después al médico un estudio que de pronto no le va a dar la información que se requiere, entonces uno pregunta, ¿con qué están calificando? ¿Con qué información? No sé si me entiende la inquietud que le estoy planteando, porque en el medio todos los días se califica el origen, comenzamos por la EPS y seguimos con las juntas. Entonces uno ve y pregunta, ¿qué método utilizó? Entonces uno pregunta, ¿y para qué le sirve el método? ¿Para qué pregunta qué método? Es que tiene el suficiente conocimiento o idoneidad para definir si uno u otro es el más adecuado. Bueno, no sé si me entienden las inquietudes, pero en el medio esa es una de las grandes dificultades que tenemos. Sí, doctor Corrales, mire, hay dos cosas importantes, y es que pienso que dentro del histórico, y estoy hablando de que empecé pues como con todo este proceso hace 12 años, donde se recibía desde la EPS una solicitud de estudio de puesto de trabajo, escasamente el diagnóstico y paré de contar, ¿cierto? Cuando nosotros hemos hecho todo este aprendizaje, nos hemos dado cuenta primero precisamente de que en el estudio es importante identificar la evolución fisiopatológica de la enfermedad, ¿cierto? O de la patología. ¿Qué sucede? Que cuando, por ejemplo, pues lo digo por mí y sé que por muchas de las compañeras terapeutas ocupacionales lo hacen, y es que dígame qué quiere, porque entonces la empresa no es clínica, la empresa es un proceso productivo. Entonces, si la EPS llega en un momento y me pide, porque nos ha pasado y nos confunden, lo que es un estudio, nos dice, haga un estudio de puesto de trabajo para ubicar al trabajador. Entonces ellos dicen, pero es que me están pidiendo un estudio de puesto de trabajo. Entonces, claro, el estudio de puesto de trabajo es una cosa general, dígame el fin. Utilizan formatos
Exacto, Doc. Y hay una cosa importante, por eso les decía y vuelvo y lo retomo, y agradezco eso que usted me dice en ese momento, y es proceso productivo. O sea, el manual tiene una excelente propuesta, pero cuando yo voy a la realidad, yo tengo que ajustarme a la necesidad. O sea, esa debe ser mi pericia, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que preguntaba es eso. ¿Ha mejorado muchísimo la EPS? Sí, porque ya nos pone asunto, estudio de puesto de trabajo para definición de origen. Entonces, ya ahí, si usted es conocedor, se va por el estudio, no ni hacer inspecciones, ni hacer análisis de exigencia, ni hacer descripción. Listo. Esa es una de las cosas. Dos que hemos visto, Doc, y eso también nos está pasando, y yo casi que les devolvería la pregunta. Y es lo que usted me dice, venga, todos estamos con la condición, la preparación, la pericia de identificar un estudio de puesto de trabajo con las características que requiero como insumo para calificar origen. Yo me atrevería a decir que en este momento nos falta mucho, y me incluyo ahí, nos falta mucho, porque me ha tocado ver, Doc, que me califiquen en una junta una enfermedad laboral como no laboral con una descripción de oficio. Entonces, hombre, yo pienso que también la Junta Nacional intentó hacer ese empujón tan grande. Hombre, ubiquémonos en una realidad, no seamos ecuánimes y responsables con lo que tenemos que hacer. Es que están dando la vida de una persona frente a una pérdida de capacidad laboral, frente a su rol laboral, frente a su familia, frente a su entorno. Hombre, tomemos como el carácter que tiene que ser frente a eso. Entonces, si usted me pregunta la formación, yo tendría que decirle, venga, todos estamos en la capacidad de hacer relacionamiento biomecánico versus características articulares, versus alturas de las estaciones de trabajo, versus los movimientos que tengo que realizar. Ese sería ser el objetivo, ¿cierto? Entonces, ahí sí no sabría, esa es mi experiencia, ¿cierto? Quiero hacer una acotación ahí, aprovechando que pues los que están acá les interesa mucho el tema, es que no se manejan unos criterios mínimos para hacer esa evaluación de puestos de trabajo. Yo he hecho mucho y yo creo que pues no podré hacerlo más completos, pero trato de hacerlo muy bien. Al no tener pericia para saber sobre planos de trabajo, ángulos de movimiento, y no tener esa capacidad de análisis concluyente o de recomendaciones o hallazgos de tipo biomecánico, se pierde. Entonces, si usted llega a un estudio de puesto de trabajo en que en el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional se gastó 2 o 3 horas, pues se queda uno como corto. Un informe de puesto de trabajo de 2 hojitas, uno dice, ¿eso a dónde? Entonces, los proveedores de salud ocupacional se quedan, no, es que me trabaja en 4 horitas, le doy 300.000 pesos. Y como no le devuelven ese estudio de puesto de trabajo, no hay una pertinencia ni un filtro técnico, tenemos un gran bache y un vacío jurídico y técnico bastante importante. Quiero dar como ese mensajito. Gracias. Muy bien, permítame, doctora, en el chat hay unas preguntas para que las respondamos concretamente, doctora. En las empresas donde los cargos, los existentes son operativos y los administrativos requieren de un perfil muy técnico, ¿qué estrategias se pueden implementar para el reintegro laboral de personas con restricciones médicas? Pregunta Miriam López. Bueno, doña Miriam, mire, aquí hay que hacer el zoom. Realmente las empresas de nosotros tienen esas connotaciones. O son muy administrativos, técnicos, profesionales, con experticia, o somos muy operativos y aprendemos a hacer una sola cosa dentro del proceso. ¿Qué es lo que es el llamado en esos procesos de reincorporación? Veamos el todo. Podemos pensar que ahí está la fuerte proyección que nos hace el famoso proceso de reincorporación con adaptaciones. Yo tengo que empezar a pensar que esa persona tiene un potencial y puede ser que de una labor me haga el 10%, lo pueda rotar y me haga otro 10%, me haga otro 10% y logre un 70, un 80, hasta un 90% de proyección. ¿Qué tengo que aprender a mirarlo? Tengo que aprender a mirarlo con el ingeniero de producción, con el supervisor, con la persona que está en pericia. Esos procesos se tienen que hacer en equipo. Muy bien. Otra inquietud. Estas preguntas me hacen recordar un programa de televisión que había, ¿se acuerda, doctora? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí nos tocó.
¿Es válido para emprender calificación de origen realizar análisis en EPT tipo por cargo no es igual a EPT homologado? Pregunta Liliana Pilar Carreño. Doña Liliana, mire, aquí hay que entender dos cosas. Recordemos algo, y se los decía al comienzo, los estudios de puesto de trabajo tienen una particularidad para definición de origen. Son individuales. ¿Qué sucede? Que sabemos perfectamente que dentro del proceso organizacional el trabajador fue despedido por por X o Y razón. ¿Qué tengo que buscar? Yo tengo que, en esa definición de origen, mi responsabilidad es tratar al máximo de comunicarme con ese trabajador para identificar cuál era el cómo, el cuándo, el para qué de ese proceso que yo conozco. Muy bien. Y la última, muy corta también, doctora, la respuesta que ya tengo la próxima conferencista. En las empresas donde los cargos, los existentes son operativos y los administrativos requieren de un perfil muy técnico, ¿qué estrategias se pueden implementar para el reintegro laboral de personas con restricciones médicas? Ya la respondió, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces es 1, 2, permítame, falta una, ¿cierto? La primera, Cristian. Dice, en el momento de emprender un proceso de calificación de origen, lo idóneo es realizar el EPT en el momento de primera consulta por inicio de síntomas o definitivamente por el cargo en el que mayormente haya ejecutado un cargo, pregunta Liliana Pilar. Sí. Sí. Le estoy leyendo textual. Listo, perfecto. Okay. Entonces, mira, acá hay dos cosas. La primera, recordemos que para definir origen, mi proceso tiene que arrancar desde tener claridad de inicio de síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, puede ser que el trabajador fue lo que llaman, lo que tenemos en el contexto supernumerario. De ese supernumerario yo tengo que identificar características de tiempo de exposición. Y entonces un supernumerario puede pasar 2, 3, 4, 5 meses. Y si yo hago una línea de tiempo y miro tiempo de exposición y hay uno que prevalece sobre el otro, empiezo a hacer análisis del mayor al menor. Doctora Daisy, muchas gracias. Feliz día. Un pequeño receso, pueden tomar un café y ya en 5 minutos o menos volvemos. Gracias.